Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, miren, vamos a aprender ahorita a medir con nuestros caliper, vernier o pie de rey. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres diferentes. Tenemos este que cuenta con una carátula que nos va a medir milésimas de pulgada y milímetros. Tenemos uno digital, ¿okay?, que nos va a medir milésimas de pulgada y milímetros. Tenemos otro digital, pero en este caso, miren, por eso pues yo no recomiendo tener esos digitales, porque aquí ya la batería no sirve, eso ya no prende, entonces ya no vamos a poder trabajar hasta no tener una batería. Y tenemos este otro que nos va a servir para agarrar medidas de fracciones en 16 y milímetros. ¿Okay? Vamos a empezar por este. Aquí tenemos la regla de un caliper que nos va a servir para medir 16avos. Del 0 al 1 tenemos 16 rayas. Entonces, la primera raya es un 16, 2 16, 3 16, 4 16, 5 16, 6 16, 7 16, y así sucesivamente hasta llegar hasta 16 16avos. Pero tenemos que sacar la mínima expresión de nuestra fracción, tomando en cuenta que el numerador es par. Solo vamos a sacar mitad hasta que quede non. Entonces el 1 no es par, se queda así un 16, pero 2 16, el 2 es par, entonces vamos a sacar la mitad de 2, 1, y la mitad de 16, 8. Entonces viene siendo un octavo. 3 16, 4 16, vamos a irle sacando mitad hasta que quede non y sería un cuarto de pulgada. ¿Ok? Y así sucesivamente, mientras que el numerador sea par, le vamos a sacar mitad hasta que nos quede ¿qué? En non. Entonces de esa manera vamos a agarrar las lecturas en ¿qué? En 16avos. ¿Okay? Entonces, o si vemos la lectura que tenemos aquí, vamos a contar las rayas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 10 16avos, pero no vamos a decir 10 16avos. Lo correcto, ¿verdad?, es decir 5 octavos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una fracción de ¿qué? De 5 octavos, que equivale a 10 16avos. ¿Ok? Ahora, con el caliper también vamos a poder agarrar lecturas más pequeñas, que en este caso pueden ser la mitad de un 16, sería un 32, la mitad de un 32 sería un 64, y la mitad de un 64 sería un 128avo. ¿Ok? Pero normalmente estas medidas en 32 es 64, 628avo, ya son muy pequeñas, entonces ya no va a ser exacto para poder medir. ¿Ok? Entonces aquí el resultado tenemos 5 octavos. Entonces recuerden que si del 0 al 1 tenemos 16 rayas, son 16avos y vendrían siendo fracciones de pulgada, siempre y cuando también en la regla tengamos unas iniciales que vienen siendo IN, que son pulgadas. Bien. Ahora, si lo vemos ya directamente con nuestro vernier, estas pinzas de aquí a aquí, miren, sirve para tomar medidas de diámetros externos. Con estas pinzas vamos a agarrar diámetros internos, y con esta varilla vamos a medir la altura o la profundidad, ¿ok?, del componente que estemos midiendo. Por ejemplo,
si queremos medir ese tornillo y queremos medir lo que es el diámetro de lo que viene siendo la cabeza del tornillo, pues ahí lo vamos a agarrar. Si queremos medir la altura, si queremos medir la altura del tornillo, aquí vamos a agarrar la altura del tornillo o lo largo del tornillo y agarramos la lectura. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ya en la práctica? Miren, ya nada más vamos a contar nosotros aquí. La primera raya que nos va a indicar la lectura es la primera raya que está arriba del cursor, el 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta línea de 0 en dónde nos va a quedar. Ok, entonces vamos a ponerla al azar, a ver dónde queda. Vamos a ponerlo ahí, miren. Entonces nada más tenemos que contar cuántas líneas hay ahí. Por ejemplo, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16. Que en este caso el 8 es par. Y le vamos a sacar mitad hasta que nos quede, ¿qué? En non, que vendría siendo 8, 16 es igual a media pulgada. Entonces hasta aquí tenemos una medida de ¿qué? En fracción, que viene siendo media pulgada. ¿Está claro? Si rebasamos la pulgada, en este caso, ahí ya tenemos una pulgada, y volvemos a contar una pulgada, un 16, 2, 16, 3, 16, 4, 16, 5, 16, y así sucesivamente, hasta llegar a la otra pulgada. ¿Ok? So, esa es la manera en la cual vamos a medir, utilizando nuestro vernier para agarrar lecturas en fracción. ¿Ok? Ahora, tenemos otra medida que viene siendo los milímetros. Aquí nos dice que si la regla del 0 al 1 tiene 10 rayas, cada rayita tiene un valor de 1 milímetro, siempre y cuando en la regla tengamos las iniciales mm, que son milímetros o centímetros. Entonces nada más vamos a contar las rayas, los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una lectura de 6 milímetros. ¿Okay? Este mismo aparato nos va a servir para contar los milímetros, pero ahora va a ser la línea de ¿qué? De abajo. Si nos damos cuenta, vamos a contar aquí también donde nos queda la primera raya de abajo, que es esta, la primera raya de abajo. Entonces vamos a contar ya nada más cuántas rayas hay. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sostenemos 11 milímetros. ¿Ok? Entonces aquí utilizaríamos, por decirlo así, una llave ¿qué? Una llave 11. En el caso de que sea métrico el tornillo. ¿Ok? Entonces, llegamos al 1, equivale a 1 centímetro, que vienen siendo 10 milímetros. 2 centímetros, y así sucesivamente. Entonces, cada línea tiene un valor de ¿qué? De 1 milímetro. ¿Ok? Ahora, cabe mencionar que aquí arriba, miren, nos está indicando inches, fracciones de pulgada, y abajo milímetros. ¿Ok? Bien, tenemos otro aparato, que viene siendo que nos va a medir ¿qué? A milésimas. Dice que si la regla está dividida del 0 al 1 en 10 rayas, cada raya va a tener un valor de 100 milésimas hasta llegar a 1000, que vendría siendo 1000 milésimas es igual a 1 pulgada. ¿Ok?
Bien, entonces lo que vamos a hacer nada más es contar donde ha quedado nuestro cursor, el 0. Y tenemos 100, 200, 300 milésimas. Pero vemos que pasó la línea de 300. Entonces aquí nos dice que se debe de sumar el total de las milésimas del reloj y de la regla. Perdón, como aquí tenemos un reloj, tenemos que ver la aguja en qué número quedó. Sumar las de la regla más las del reloj. Entonces, en este ejemplo, en el reloj, mire, tenemos 25 milésimas. Entonces tenemos una lectura de 300 más 25. El resultado son 325 milésimas. ¿Ok? Si ya empezamos a contar, en este caso va a ser la lectura de abajo. De abajo, miren, por ejemplo, aquí, vamos a ver qué medida tenemos. Si nos damos cuenta, ya rebasamos la línea de 7, entonces ya vamos 700 milésimas. 700 milésimas más, estamos aquí en la 55. Entonces son 755 milésimas. Sumamos las de la regla más las del reloj. ¿Está claro? Y aquí tenemos una medida en milésimas de pulgada. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos tener un caliper que mida fracción de pulgada en 16, uno que mida en milímetros y uno que mida en milésimas de pulgada. ¿De claro? Muy bien. Ahora, si ya queremos medir con uno digital, pues primero tenemos que cerrarlo por completo y calibrarlo a 0. Y pues ya nada más ahora sí que agarrar la lectura, y aquí pues ya no tenemos que contar rayas ni mucho menos. Aquí ya automáticamente nos da la lectura en qué, en este caso en milímetros, 14.6 milímetros. ¿Ok? Y debe tener un botoncito por aquí, miren, aquí está, donde lo vamos a cambiar a milésimas de pulgada. Entonces automáticamente aquí nos cambia de milímetros a milésimas de pulgada. ¿Ok? Pero dijimos, la desventaja de estos eléctricos es de cuando falla la batería, pues ahora sí que ya no voy a poder agarrar ninguna lectura hasta que no compre otra batería. ¿Ok? Bien, espero les haya servido esto de práctica para que aprendan a utilizar su caliper. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si van a quitar tornillos, pues midan el tornillo y no anden vuelta y vuelta, que no agarren la llave correcta, o se lleven el puño de llaves a ver cuál es, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar las medidas. Incluso, si yo ocupo un tornillo, pues tengo que medir el diámetro del tornillo, lo largo del tornillo, y poder ir a comprar el tornillo con las medidas que yo obtuve, ¿verdad? Pero si no sabemos utilizar el micrómetro, ¿qué hacemos? Vamos a la tienda de tornillos y le decimos, me das un tornillo igualito a ese. Tenemos que llevar la muestra. Aparte tenemos que ver el tipo de rosca también, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar directamente al carro, a hacer algunas medidas al motor, precisamente al motor, utilizando nuestro vernier. ¿Ok?